Hola, soy Mario Fernández. Hoy, edición de manuscritos. Asumimos que ya tenemos un borrador decente de lo que queremos tener como artículo académico. Todavía no listo para enviar a una revista especializada. Pero bien, además de todo el trabajo de desarrollar una narrativa, de desarrollar una historia, de tener algo compacto, sólido, con flujo, coherencia temática, todas las cosas que hemos visto en estos videos, en este canal, pues bien, cómo editar, cómo condensar para poder cumplir con los límites de palabras, los límites de páginas que nos ponen las revistas, y cómo lograr esa condensación sin perder el contenido sustancial de la historia que nosotros estamos queriendo contar. Si no logramos compaginar estos dos aspectos aparentemente contradictorios, el peligro que corremos es confundir a los lectores, confundir a los revisores. Esto llevará a rondas adicionales de revisión, más tiempo, o lo que es peor, a que sea rechazado. Pues bien, ¿cómo condensar, cómo editar un artículo? Antes que nada, lo de siempre, suscríbete a este canal. Ya lo has escuchado en muchos otros canales de YouTube, yo también lo estoy diciendo, así son las cosas. Porque ahora resulta que desde el último video que subí hace aproximadamente una semana los números han cambiado. Resulta que casi el 80% del tiempo aire corresponde a no suscriptores. Como yo siempre digo, aquí yo quiero medir el impacto de lo que estoy haciendo. Este botón rojo que está por allí, bueno, dale a la suscripción entonces. Pues bien, las revistas indexadas usualmente todas tienen límites de palabras, límites de páginas, 2000 palabras, 4000, 8500, pues bien. Y resulta que un editor no va a pasar tu artículo una vez que lo hayas enviado, no lo va a pasar a revisión si es que acaso tú no cumples casi que estrictamente con lo que te están pidiendo. Y suele ocurrirnos que muchas veces cuando escribimos artículos, monografías, tesis o lo que sea, nos pasamos de ese límite. Tenemos 10.000 palabras, necesitamos recortarlas a 8000. Pues, ¿cómo lo hacemos? Dos enfoques para la condensación. El primero es, bueno, tus ideas las vas a tener que hacer más estrechas, tu lenguaje lo vas a tener que resumir, hacerlo más estrecho. Pero eso es una habilidad que lleva tiempo a desarrollar. Es una habilidad que implica técnicas, es una habilidad que implica mucha práctica, mucho tiempo. Si no lo desarrollas, si no lo estudias, recuerda que uno como escritor es un oficio el que estás teniendo, lo tienes que perfeccionar. Si no lo haces, pues bueno, tienes otra alternativa, la más fácil, la más barata, trucar el formato. ¿Qué implica trucar el formato? Una letra más pequeña, los bordes, los márgenes, ampliarlos, empaquetar hipótesis en párrafos que no tienen ninguna forma. Casi que lo que tenemos aquí del lado izquierdo de esta es una cosa de esta. Simplemente espanta. Denso, amorfo, el lector va a tener que adivinar de qué estás hablando en este momento. Y algunas personas, y aquí viene algo muy usual en Latinoamérica, lo he visto desde hace 20 años que estoy graduado de economista, y es el argumento respecto al cual uno tiene demasiadas cosas que decir, o lo que yo tengo que decir es demasiado importante y no puede condensarse o no está sujeto a ser condensado. Yo nunca he leído un manuscrito que no pudiera mejorarse con un trabajo dedicado en la edición, en la condensación de lo que está escrito, donde no haya sido posible racionalizarte las ideas o condensar el lenguaje sin afectar el contenido sustantivo. Nunca, jamás. Todo manuscrito puede mejorarse si acaso hay un trabajo de edición. Alguien que diga eso, no puedo condensar mis ideas, no pueden ser resumirse porque son demasiado importantes o porque tengo mucho que decir, bueno, es alguien que no tuvo la habilidad, no le interesó desarrollar la habilidad o la inclinación de hacer el trabajo de edición. Y como vamos a ver luego, y como lo que yo siempre digo en mis talleres, en mi vida profesional, es la edición es la norma, no es un algo más, no es un accesorio en la escritura, es la norma. Y el precio que vas a pagar por no hacer un trabajo correcto de edición es algo que ya todos conocemos, es el rechazo, simplemente. O que tu paper simplemente no va a ir a un sitio donde debería haberse ido. Me refiero a un journal. Pues bien, tú puedes pensar de que al ahorrarte el trabajo de la edición estás ganando tiempo, pero más bien lo que estás haciendo aquí es desperdiciarlo, porque le estás cortando el potencial a tu manuscrito, a tu artículo, de poder ser enviado a una revista que valga la pena tu tiempo y tu esfuerzo, y lo estés enviando en vez a algo que sea de bajo impacto o de baja calidad. Y son los hechos. Pues bien, el trabajo de edición es más que importante. ¿De qué trata esto? Edición barra condensar. Stephen King lo describía mediante esta fórmula que tenemos acá, en la cual
el borrador que tú vas a tener en este momento tiene que ser el 90% del borrador que tenías ayer. Es decir, tienes que recortar el 10%. De alguna forma, Joshua Schimmel dice que ese borrador tiene que ser recortado en un 20%, un poco más extremo. De cualquier forma, cualquier proceso que tengas tú dentro de la edición, ¿en qué consiste? Primer paso, identifica lo que no necesitas decir. ¿Y qué haces cuando ya lo identificas? Simplemente no lo digas, no lo escribes. Luego de eso, bueno, descubre, desarrolla tu historia, lo que hemos conversado de este canal desde el primer video. Según la historia que tú quieres contar, tú vas a saber cuáles son los elementos que tienes que incluir, cuál es la información que tienes que incluir en tu artículo. Y eso está en otros videos de este canal y otros canales también que están bastante buenos. El siguiente paso implica entonces cortar aquello que sea innecesario y identificar solamente lo único que tiene que quedarse. Para esto, necesitas compactar tus ideas y desarrollar ¿qué cosa? Los arcos de las narrativas, los arcos argumentales. Lo que estábamos viendo 4, 5, 6 videos atrás. Los arcos, el flujo, las posiciones de tema, las posiciones de énfasis y todo eso que ya hemos venido conversando en algún momento, porque eso te permite eliminar repeticiones y te permite saber cuáles son las palabras utilizadas en las transiciones. Y todo aquí va de arriba hacia abajo, como veremos esto. Después de eliminar todo ese material innecesario y condensar los arcos argumentales, el último paso es trabajar ahora con la tecla eliminar, delete, delete. Y aquí decimos lo que vengo diciendo desde hace tiempo. Cada palabra, cada oración, cada párrafo, todo tiene una función. Todo tiene que agregar contenido, todo tiene que agregar algo. Tiene que tener un rol dentro de todo tu paper. Y aquello que no tenga un rol, pues lo identificas y lo empatas o simplemente lo eliminas. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí cuando ya hablamos de edición y condensación explícitamente? Palabras que simplemente no funcionan. Redundancias, obviedades, modificadores, metadiscurso y verbosidad. Y aquí va a haber una dosis un poco más alta de sarcasmo respecto a lo que son mis otros videos. Y comenzamos con las redundancias. Simplemente se trata del fenómeno en el cual usamos más palabras cuando podríamos utilizar solamente una para expresar lo mismo. Primer ejemplo acá de modelación matemática. Desarrollamos, probamos y aplicamos un nuevo método convergente de optimización. Oh, sí, pero probar es parte de desarrollar. Y si optimizo, implica que convergió. Entonces, esta oración podría fácilmente ser recortada a la versión 1b, donde decimos desarrollamos un nuevo método de optimización. Nada más. El tamaño de la oración se redujo en 50%. Mucha más fuerza. 2a. La mayoría, aunque no todos de los entrevistados respondieron. Claro, pero cuando hablamos de la mayoría, es decir, es casi lo mismo que decir casi todo. Entonces, tijeras de nuevo. 2b. La mayoría de los entrevistados no respondieron. Bueno, se me fue una palabra ahí. No importa. Ustedes entienden cuál es el mensaje allá. Otra más. La efectividad de estos anticuerpos en la infección por VIH proporciona una prueba de principio de la viabilidad de utilizar anticuerpos modificados como una terapia novedosa. Pero, ya en esto es el terreno de la microbiología, fuera de lo que es ciencias sociales para nosotros, una prueba de principio implica viabilidad. Por lo que esta oración podría condensarse a la efectividad de estos anticuerpos, bueno, sugiere la viabilidad de utilizarlos modificadamente como una nueva terapia. De nuevo, una cosa para decir otra cuando podríamos simplemente utilizar una. Las redundancias acá vemos implican duplicar información, triplicar información muchas veces. Las obviedades se trata de algo que es ya conocido, se trata de algo que está implícito. Está bien, sea implícito no el grado de desconocimiento de parte de nuestro lector y revisor nos obligará a pensar cuán implícito no es. Lo obvio es cercano a los redundantes. Ambas abarcan palabras que no tienen información útil. La diferencia aquí es, de nuevo, las redundancias duplican la información, triplican la cantidad de palabras que tú estás teniendo en tu oración, en tu párrafo. Las ideas obvias es algo que ya es conocido o que está implícito y por lo tanto no necesita ser dicho en ninguna parte, o al menos deberías considerarlo. Primer ejemplo. Hay evidencia que la contaminación por cadmio puede explicar la reducción en el rendimiento de cultivos. Ahora, si no hubiera evidencia, entonces tú como autor no lo dirías, no lo escribirías en el paper.
Y ciertamente no harías ninguna referencia a esto en ningún lado de tu artículo. Así que cuando decimos que hay evidencia que es obvio y lo puedes eliminar y simplemente decir la contaminación por cadmio puede explicar la reducción, nada más. Tú tienes la evidencia en forma de tus datos, en forma de tus cálculos, en forma de tus regresiones, en forma de tus simulaciones. Es eso lo que tienes que mostrarle al lector o al revisor. Ya eliminaste 3 palabras allí. Probablemente aquí tú quisieras es de alguna forma bajarle el tono o no quieres ser tan concluyente o tan definitivo en lo que estás diciendo, porque bueno, está bien, pero las palabras pueden añadir esta advertencia por sí misma. Si no quisieras ser tan concluyente, decir de que esto explica lo otro, pues utilizar expresiones más suaves, como por ejemplo la reducción de rendimiento está asociada, o sugiere, o podría ser, qué sé yo, cualquiera de estas opciones, pero sin caer en la obviedad. El mayor desafío aquí, cuando tenemos estas obviedades, es cuando ya estamos hablando de cosas que son del día a día y que lo escuchas en los medios y que a lo mejor ya se hacen parte del discurso normal o natural. Pero bueno, y aquí hay un ejemplo. El mayor desafío para hacer frente a la crisis de una pandemia es que es de alcance mundial y por lo tanto la respuesta de salud pública deben operar a través de las fronteras nacionales. Lo estamos viviendo. Sí, pero dos cosas aquí que definen una pandemia. Es una enfermedad altamente infecciosa y muy extendida. Por tanto, es crisis. Entonces, aquí hay algo que es demasiado obvio. Y segundo, si es pandemia, es internacional. En este caso ya es mundial. Entonces podemos dejar ir ciertas ideas implícitas sin perder información y tener el segundo caso. El mayor desafío para hacer frente a una pandemia es que la respuesta de salud pública deben operar mucho más claro. No subestimes el poder de tu lector o de tu revisor de poder entender aquello que ya está implícito. Obviamente, vas a tener que pensar cuál es tu audiencia, vas a tener que pensar el tipo de lenguaje que estás utilizando para poder tener una oración sólida sin necesidad de dejar claro aquello que ya es implícito, cuando no lo necesitas hacer. Y aquí vale algo mencionarse, y acabo de caer en el mismo pecado que yo mismo detesto, en lo que es escritura de artículos, cuando la gente o nosotros utilizamos, cabe recalcar, cabe mencionar, vale mencionar. Estoy seguro que no necesitas utilizar ninguna de estas obviedades, porque si fuera algo que es necesario recalcarse, si es algo que es necesario mencionarse, entonces es obvio que tiene que estar en el artículo, es obvio que tiene que estar en tu manuscrito, porque si no fuera importante, pues no lo mencionas. Tengo una guerra personal con este tipo de obviedades. Creo que es el peor de los malos hábitos en escritura. Entonces, cada vez que tú estás viendo una de esas expresiones, pues ponte a pensar si es algo que más bien debería borrarse y, al contrario, sustituir eso por darle más fuerza a lo que tú estás queriendo comunicar. Ahora, modificadores, adverbios y adjetivos. Aquí es cuando las cosas se ponen un tanto delicadas. Adjetivos modifican sustantivos y los adverbios modifican todo lo demás, incluyendo los adjetivos mismos. Pero cuando escoges bien las palabras, para sustentar tus ideas, no necesitas de modificadores. Los sustantivos y los verbos fuertes y claros es lo que le da. Ellos son los que le dan fuerza a la escritura. Un poder que no lo vas a poder igualar utilizando decoraciones o palabras débiles e inútiles. Aquí, primer ejemplo, toda la optimización tarda menos de 1 hora en completarse. ¿En verdad necesitas utilizar toda y completarse? ¿En verdad lo necesitas? ¿Por qué mejor no lo editas y lo condensas a lo que está en la segunda? La optimización tarda menos de 1 hora en completarse. Pues no, toda la optimización, o sea, una optimización en programación matemática no se realiza parcialmente, y porque si lo haces parcialmente estás en un mínimo o un máximo local y a la que al final no te sirve de nada. Entonces, no necesitas ir toda, simplemente elimina eso. O la tercera opción, la optimización tarda menos de 1 hora, porque si optimizas es que converge. Y si converge es porque el proceso se completó sin ningún problema. Bueno, no subestimes el poder de tu lector de poder identificar y de entender las cosas tal como son. Ahí tienes un ahorro del 30% de palabras en una sola oración. Más hay sobre modificadores, en este caso amplificadores vacíos. Y esto es algo bastante interesante. El tratamiento aumentó dramáticamente la deserción. Aquí, como autores, nosotros queremos utilizar esta palabra dramáticamente a veces para resaltar que el aumento fue grande o decirle al lector, aquí hay algo en lo cual te tienes que fijar, pero no funciona así solamente.
por sí mismo. Es difuso, no tiene significado, porque no sabemos si este aumento fue del 2%, 20%, 200%, un factor de 2, factor de 20, porque no hay una información concreta para saber en cuánto aumentó este tratamiento. Por tanto, el adverbio es débil, es vacío. Podrías agregar esta información y tener en lo que es en la número 2, el tratamiento aumentó dramáticamente la deserción en 42%. Podrías quedarte con esta segunda versión, pero aquí hay algo interesante. La tercera simplemente elimina el adverbio y queda como la deserción en 42%. Las dos opciones son adecuadas. Sin embargo, también es admisible que cuando estás escribiendo artículos de ponerle algo de drama al asunto. Puedes utilizar la segunda versión, pero resérvala para un lugar estelar en el manuscrito, en la discusión, en la parte de introducción o en el resumen ejecutivo para agarrar la atención del lector mientras está googleando y buscando artículos, y resérvalo para el resultado estrella de tu trabajo. No lo trivialices, no lo banalices. Utilízalo una sola vez contextualmente hablando y nada más. Y si es que acaso tú has construido un documento entero donde hay un arco que crea tensión y te lleva directamente hacia este resultado. Entonces, si vas a utilizar este tipo de asegúrate de que todo el trabajo que está por detrás está apoyando todo tu resultado resumido en apenas una línea. Como siempre digo, nada es trivial acá. Verbosidad. Bueno, aquí más que nada es la suma de rellenos, es la suma de todos los males, creando oraciones que divagan sin cesar. Tenemos este ejemplo aquí. Los datos muestran que mejoras en la velocidad de convergencia pueden ser logradas con restricciones adicionales al análisis por programación entera. Wow. Aquí ya no sé ni dónde empezar a describir lo malo que está esta oración. Los datos muestran que, bueno, pues si tú no lo estás poniendo, o sea, si esta oración lo estás poniendo, es porque hay algún lado evidencia de esta declaración. Pues bien, aquí más que nada se trata de a veces la duda que uno tiene al principio de nuestras carreras usualmente de dar una conclusión o una afirmación que sea demasiado fuerte. Entonces, empezamos, no sé cuál es el proceso mental aquí, pero como que queremos esconder esa debilidad a través de palabras y empezamos a utilizar demasiados rellenos creando oraciones que sean como estas, difíciles y pesadas de entender. Entonces, recortamos acá. No necesitamos hablar de los datos. Aquí lo que está en la historia, el tema con el cual puede comenzar esta oración son las restricciones adicionales en la programación entera. Y luego identificar cuál es el énfasis de esta oración. Bueno, la velocidad de convergencia. Y un verbo que dice mejor, que podríamos cambiar de verbo, podríamos hacerlo. Pero en cambio, en este momento he logrado algo bastante interesante. Una reducción del 50% más o menos en las palabras. En un ejemplo donde la escritura era horrible, cargada de palabras obesas, donde no sabíamos dónde estaba tema y dónde estaba énfasis. Misión cumplida, pues entonces, tampoco eso. Entonces se trata de hacer una ciencia exacta. Y bien, editar y condensar, de nuevo, es la norma, no es la excepción. Acá no se trata de escribir un manuscrito, se trata de escribirlo, reescribirlo y 100 veces reescribirlo, todas las veces que sean necesarias. Suscríbete al canal, necesito ver que hay impacto aquí. Bye.